Bueno, la siguiente presentación la voy a hacer yo, me voy a presentar y ya seguimos y así como que ahorramos mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora me voy a presentar como, me sigo llamando igual que antes, soy Miguel Rodríguez, pero ahora me voy a presentar como informático de la Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade, y os voy a hablar de automatización de procesos con R. Es decir, vamos a darle una vuelta de tuerca al tema y vamos a intentar usar R con gente que no tiene ni idea de usar R. Es decir, vamos a intentar montar un sistema lo más autónomo posible para gente que necesita procesar datos, que no tenga que teclear ni saber programación, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer, no tiene mayor complicación, y lo que voy a hacer es usar un ejemplo sobre cómo se importan datos de salud y en el caso concreto de la gripe en Galicia. Bueno, autoras también de este trabajo son Chus Purriños y Gael Naveira, que son compañeras del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Entonces os voy a hacer una pequeña introducción, aunque parezca que no tiene nada que ver con R, sí que lo tiene. Os voy a hablar de la gripe, que ya os acordaréis de mí dentro de un par de meses, ya veréis. Acordaros de esto. Bueno, rápidamente deciros que la gripe es una enfermedad transmisible, es decir, es contagiosa, y el problema que tiene es que se contagia con mucha facilidad. No hay que hacer gran cosa para que te contagien, solo estar. Y además tiene ciertos problemas, y uno de los problemas que tiene es que hay mortalidad por gripe, es decir, hay gente que se muere por culpa de la gripe. No son muchos, no es lo mismo que los accidentes de tráfico ni los tumores, pero hay cierta mortalidad dependiendo de lo agresiva que sea la gripe en cada año, ¿vale? La gripe es estacional, es decir, suele venir en invierno, en determinadas épocas, todo eso lo vamos a ver ahora. Vale, entonces, el primer paso es que necesitamos adelantarnos a ella, es decir, necesitamos vigilarla. Vigilarla es ser capaces de predecir cuándo va a venir, antes de que venga, claro, pues si ya estamos todos con gripe. Esto es como el que, a mí me hace mucha gracia cuando te hablan del tiempo y lo primero que te dicen es el tiempo que hizo por la mañana. Y dices tú, ya, pero dime el de mañana, que el de la mañana ya me lo sé, que ya estamos por la tarde. Pues esto es igual, o sea, la gripe es importante predecirla, ¿vale? Porque cuando estemos todos en urgencias, ahí ya no hay mucho más que hacer que curarse. Entonces, hay unas unidades especiales que son los servicios de vigilancia epidemiológica que se encargan de este tipo de cosas. Así rápidamente contaros que en la sanidad hay dos grandes grupos, gente que se encarga de curar y gente que se encarga de prevenir que los demás enfermen, ¿vale? Pues este tipo de cosas están dentro de ese segundo grupo, el grupo de la prevención, ¿vale? ¿Y por qué es tan necesario adelantarse a lo que le vamos a llamar luego la onda de gripe? Porque como es tan contagiosa, acabamos todos en urgencias y se saturan los servicios de urgencias. O sea, de forma, algunas veces, dependiendo de cómo sea el año, digamos, de agresivo, de forma muy, muy visible. O sea, típica foto de gente por los pasillos, no hay sitios para ponerlo, este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos que la gripe es una enfermedad que se transmite, que suele venir, obviamente, en las épocas que viene, que es en el invierno. Tiene una forma de pico digamos, los casos, ¿vale? O sea, no tenemos gripe en verano, no tenemos gripe en otoño, empezamos a tener gripe y llega un momento en que hay un pico, que es la máxima exposición, la máxima, digamos, bueno, ¿cómo llamarla? El máximo contagio, vamos a decirlo así, ¿vale? Y luego otra vez empieza a decaer y hasta el año que viene nos olvidamos, ¿vale? Esa primera gráfica que veis ahí es el número de ingresos, o sea, de gente que entra ingresada en un hospital con gripe confirmada, o sea, no, me encuentro mal, creo que es gripe, no, o sea, son confirmaciones de gripe en Galicia por semana. Veréis que en el eje horizontal hay unos números un poco raros, porque empiezan el 40, 42, 42, y después 1, 3, no es aleatorio, ¿vale? Ahora os voy a explicar lo que son las semanas epidemiológicas. Y veis, en ese primer gráfico hay una gráfica, todas tienen forma de pico, de montaña, una que es la verde oscura, que es la del año pasado, ¿vale? La temporada 2015-2016,
en punteado es la de 2014-2015, que como veis fue un poquito menos agresiva, o sea, lo que son los ingresos hospitalarios, y la otra, que es más suavecilla, está entre medio de esas dos, ¿vale? Bien, la gráfica de la derecha compara los mismos ingresos por gripe con la gente ingresada en UCI. Y como veis, hay una correlación bastante interesante, ¿vale? A medida que sube la cantidad de ingresos de gente con gripe, empiezan a subir la gente ingresada en las UCIs de los hospitales. Bien, entonces, el primer punto es cómo predecirla. Bueno, a todo esto os estoy explicando esto porque luego vamos a hacer unas cosas con R para que veáis primero cómo se calcula y luego cómo se automatizan estos procesos para que la gente que se encarga de la vigilancia epidemiológica no tenga que preocuparse de aprender a manejar R. Bueno, una de las cosas que vamos a ver hoy, que es esa que está recuadrada ahí, es que hay mucha gente que llama al 061, sabéis que el 061 es el número de emergencias médicas, y hay gente que llama pues por un accidente, oye, que hay un accidente en tal calle, acaban de atropellar a no sé quién y tal, pero hay gente que llama por otras cosas, por ejemplo, oye, estoy empezando a tener fiebre muy alta, tengo problemas respiratorios, vale, entonces el 061 registra todas las llamadas. Y hay ciertas llamadas de esas que tienen que ver con la gripe, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es las llamadas que tienen que ver con la gripe, con la infección respiratoria aguda, que bueno, es IRA el acrónimo, al 061, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el 061 con esas llamadas concretas de gripe? Las envía al servicio de epidemiología y en el servicio de epidemiología procesan esos datos. Fijaos, aún no tenemos a gente confirmada con gripe. Tenemos a gente que empieza a llamar al 061 porque parece que se encuentra mal y no sabe muy bien de qué. ¿Vale? Es decir, estamos como anticipándonos a la onda. Si somos capaces de predecir que eso va a tener un comportamiento ascendente, podríamos pintar o saber cuándo va a ocurrir esa onda antes de que ocurra. Y podemos dimensionar servicios de urgencias, médicos, información en los medios de comunicación, bueno, una serie de actuaciones que son puramente sanitarias. Vale, ¿qué datos nos envía el 061? Bueno, pues por el formato que tienen de recoger los datos y por el formato que tienen de extraerlos para este caso concreto, nos mandan un fichero Excel. Vale, primer problema. Bueno, no es un problema, pero es Excel, el formato que nos mandan es Excel y tiene ese formato, tiene una cabecera, una serie de recuadros en blanco, después unos totales con unas cabeceras, otras celdas en blanco, otras cabeceras distintas a las anteriores en las mismas columnas, con otros datos, ¿vale? Es un fichero, no es muy complejo, pero tiene su problemática. Eso es lo que nos mandan, un Excel cada día de las llamadas, obviamente, del día anterior, con ese formato particular, sus cabeceras, totales, tal. Si veis, la primera línea que pone datos totales, ¿vale? Debajo de informe de gripe pone fecha, y esta es del 9 de octubre, ¿vale? Cogí los datos de hace unos días, día domingo, llamadas, 2.969 llamadas al 061, de las cuales sospechosas de gripe 2, de infección respiratoria aguda 20 y con fiebre 37, o sea, que son sospechosas de que esa gente pueda tener gripe. Y luego lo que tenemos abajo son los que llamaron, ¿vale? Pues de Borborás, edad de 3 años, si está vacunado o no, que tenía pues fiebre, problemas respiratorios, de Mondariz, Cartelle, Boqueixón, ¿vale? Eso es lo que nos mandan. ¿Y qué necesitamos o qué necesitan los técnicos especializados en detectar esto de la onda y de ser capaces de prevenir? Bueno, pues necesitan dos ficheros, que aquí los puse bonitos, pero realmente son dos ficheros de texto, pero bueno, se les pone en Excel por comodidad. Uno de totales semanales, es decir, cada fichero diario tiene una cabecera con los datos totales de ese día y nosotros necesitamos un fichero con los totales de todos los días, uno debajo de otro, ¿vale? Que sería ese fichero que está ahí en gris. En este caso os puse los datos del 2014 y del 2015, y debajo el fichero total con todos los pacientes que llamaron, por si queremos hacer algún estudio pues por municipios, bueno, por otras causas. ¿Para qué? Fundamentalmente para calcular ese pico, ¿vale? Que le vamos a llamar la onda, y ciertas estadísticas auxiliares. Bueno, entonces ya tenemos el escenario planteado.
a mí me mandan unos datos del 061, yo necesito que haya una gente allí que trabaje con esos datos, pero no van a participar en el proceso de conversión de esos datos, ¿vale? Por eso el título es de automatización de procesos. Bueno, pues todo esto se puede hacer con R. En este caso no tiene nada que ver con temas de metodología, sino con temas de programación y automatización pura y dura, ¿vale? Entonces os voy a contar, es un pequeño fichero de código y os voy a hablar de 2 o 3 cositas que creo que pueden ser útiles en vuestros desarrollos. Por ejemplo, eso, cómo manipulo archivos de Excel sin tener la Excel, ¿vale? Porque aquí nadie supone que nosotros trabajamos con Excel. De hecho, trabajamos con LibreOffice y el gestor de hojas de cálculo que tenemos es el Calc, ¿vale? Y fijaos que la entrada de este proceso es Excel y la salida también es Excel. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo hacemos con este pequeño fichero de código, que veis que se lee muy bien. ¿Por qué hacéis así? Ahora lo amplío, era solo para que vierais que tiene 99 líneas de código y las 17 primeras son una cabecera preciosa de autopropaganda y autobombo, ¿vale? Bueno, pues vamos, lo que os voy a contar ahora es cómo manipulamos datos para que alguien que no sabe R simplemente le dé un clic y le haga cosas. Pero claro, ese clic tiene que pedirle la ubicación de un fichero, tiene que crear 2 archivos Excel, o sea, tiene que hacer cosas que se supone que el usuario no tiene por qué tocar. Bueno, pues empezamos. Esto es para aquí, o sea, no suelo documentar así los ficheros de código. Veis que es de la Dirección General de Salud Pública, la licencia es una Creative Commons, ¿vale? Es decir, podéis aprovechar, reaprovechar, reutilizar lo que os dé la gana de lo que cuente aquí. Salvo cuando diga que si contáis esto tengo que mataros, en esa parte mejor no la reproduzcáis porque no está con esa licencia. Bueno, ¿cómo empieza cualquier programa de R para cualquier cosa? Cargando las librerías necesarias. Vale, pues este no empieza así. ¿Por qué? Porque voy a cargar las librerías donde las necesite para que tengáis los trozos de código adecuados. Bien, lo primero que hago cuando se ejecuta este programa, acordaos que no soy yo el que lo está ejecutando, es establezco un directorio de trabajo por defecto. Porque, como veis, es F, datos, epidemiología, vigilancia, no sé qué. O sea, estoy en una unidad que el usuario no tiene ni por qué saber dónde tengo almacenado mi fichero, mis programas, ni mis datos. Bien, y aquí empieza lo interesante para plantarle cosas al usuario sin que tenga que tocar el código. Vamos a leer un fichero Excel. Para eso, lo primero que tengo que decirle al usuario es que me indique dónde está. Y podía hacer 2 cosas. Sacarle la consola de R con nuestro simbolito típico y decirle, ponme aquí entre comillas y con los slash para el otro lado, dónde está el fichero. O sacarle una ventana donde ponga, bueno, no se ve muy bien, pero pone selecciona o archivo Excel a importar. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con un widget, ya que antes habló alguien por aquí de widgets, creo que fue Noah, se hace con un widget que se llama gfile. Gfile hace un get, es decir, te pide un fichero pero de una manera gráfica, ¿vale? Yo, la última línea, veis que esta línea de aquí pone gfile y le digo, selecciona el archivo que quieres tratar y bueno, le pongo un filtro asterisco punto asterisco para no liarla, porque algunos vienen en XLS, otros en XLSX, podría ponerle el filtro que me diera la gana. Vale, para cargar esa función gfile necesito un paquete de R que se llama gwidgets, que os recomiendo que le echéis un ojo si queréis hacer cosas interactivas con los usuarios. De hecho, os recomiendo que no uséis este, que uséis otro que se llama gwidgets 2, que es una versión mejorada de este. Este está basado en S4 y gwidget 2 está basado en S3. Bueno, ¿qué hace gwidgets? Nos deja, así como Noah nos contó antes que con Shiny podemos tener unos objetos gráficos, que es un cuadro de texto, que es un desplegable, pues gwidgets nos lo plantea para poder usar sin tener una aplicación cliente-servidor, ¿vale? En código puro de R. Bueno, pues gwidgets, le digo que use el interfaz gráfico TCLTK, puede usar GTK2, TCLTK, interfaz web, Java, algunas cosillas, ¿vale? Bien, pues esas líneas de código lo único que hacen es
presentar una pantalla al usuario que dice seleccióname el archivo que quieres usar y lo recojo en un nombre de una variable que se llama file import, ¿vale? Ese es el nombre, es decir, ya tengo el trayecto del archivo almacenado en una variable. El usuario ni se entera. Vale, una vez que lo tengo almacenado en una variable, solo el nombre, es decir, está en c/users documents no sé qué, no sé cuánto, o en j no sé cuánto. Bien, ahora lo que hago es cargar otra librería de R que se llama xlconnect, que lo que permite es manipular ficheros Excel sin tener que tocar la Excel, o sea, desde dentro de R. Esta también os la recomiendo porque efectivamente, como decía antes Marcos, también hay mucha gente que trabaja con XLS, unos ya les llaman bases de datos, ¿vale? Y ya trabajan ahí como si aquello fuera... Y es bueno tener herramientas en R que nos permitan manipular esos datos sin necesidad de tener un software de pago para usarlo. Fijaos, le digo, requiere o library... ya hablaremos de cuál usar en qué momento, xlconnect. Y ahora lo único que hago es decirle, vale, cárgame esta librería, otra función, carga el fichero file import, o sea, el que tenía antes, que es un fichero Excel, cárgamelo. Vale, y ahora le digo, de ese fichero Excel que le voy a llamar VB061, ¿vale? Workbook 061, con la función lee hoja, porque acordaros, un libro de Excel tiene hojas, pues le digo, lee de este libro, que es el que tengo aquí, léeme la hoja número 1 y empezando en la fila 6 y acabando en la fila 7, es decir, coge esas dos filas, y empezando en la columna 1 y acabando en la columna 6, me montas con eso un data frame, es decir, solo cógeme ese trocito de Excel, ¿vale? Acordaros que todo esto el usuario no lo ve, él le dio allí al clic, le salió una ventana de elige el fichero, lo seleccionó, le dio a aceptar y ahí empiezan a pasar cosas sin que sepa nada más por ahora. Bien, ahora es cuando os explico lo de la semana epidemiológica. El año empieza el 1 de enero de ese siguiente año, el que sea, en este caso será el 2017. Pero para ciertos cálculos eso es un poco engorroso, ¿por qué? Primero porque el día 1 de enero empieza cuando le sale de las narices a él, es decir, un día es martes, otro día es miércoles, otro día es domingo. Nosotros los cálculos los hacemos semanalmente. Entonces, claro, lo que no podemos es decir, vale, el día 1 empieza la semana, cojo 7 días para adelante y voy haciendo los cálculos. ¿Por qué? Porque al año siguiente la semana empieza otro día. Entonces no voy a poder hacer ni series temporales ni hacer comparaciones por semanas. Bueno, hay una norma establecida, es una ISO además, que nos dice cómo se calcula la semana epidemiológica, ¿vale? Y este es la formulación de la semana epidemiológica. No me voy a meter a explicároslo, pero os voy a explicar cómo se calcula porque es muy facilito. Yo estuve 3 días analizando la norma y viendo que si el domingo, que si no sé qué y tal, y al final es fácil de entender. Fijaos, la primera semana epidemiológica del año es la que contiene al primer jueves del año. Ya está. Entonces hago mis distancias de jueves menos 4, no sé qué, para saber si está en ese o no. Es decir, la semana epidemiológica número 1 es la semana del mes de enero que contiene al jueves. Si ahora vamos para atrás y vemos esta gráfica que os puse aquí, veis que en este caso el pico de gripe, el pico fue en la semana entre las 7 y la 9, seguramente en la 8. Eso ya nos da que pensar que el año pasado la 8ª semana seguramente fue en febrero, ¿vale? Porque si la 1 es... Pero claro, hay veces que la onda de gripe, que es un poquito puñetera, no es como el cole, que empieza siempre en septiembre, o la universidad, que acaba siempre en junio. La onda a veces empieza en diciembre. Entonces cogemos unas semanas del año anterior. El año suele tener entre 52 y 54 semanas, dependiendo de la longitud y de, sobre todo, de la longitud, sí, hay años que tienen más días que otros, los bisiestos se llaman, y además, dependiendo de cuándo sea el jueves ese de ese año, la semana 1 empezará un día a otro. Entonces podemos tener un año con 52 semanas epidemiológicas y otro con 54. Bueno, seguimos. ¿Qué comentaros de este... estábamos aquí. De este cálculo, cosas que pueden ser interesantes para que uséis. El parámetro format de los cálculos de fecha que hace R.
O sea, el as date que usamos todos, cógeme este valor y conviértemelo en fecha. Pero fijaos, yo de un valor que sea, con un as date, le digo, cógeme el tanto por ciento de, tanto por ciento M, Y, W, J. Es decir, puedo, aunque yo el año lo esté viendo como día a día, barra, mes, barra, año, o sea, 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, ahí hay mucha más información, ¿vale? Entonces puedo coger la semana, W, puedo coger concretamente un día, que me diga el día de la semana que es, ¿vale? Entonces os recomiendo que os deis un paseo por el parámetro format de los as date, porque de verdad que tienen mucho, ahí les podéis sacar mucho jugo. Y por ejemplo, entonces, si yo tengo una fecha, ¿cómo calculo un año de esa fecha? Pues es muy fácil. Si tengo la variable está almacenada en el campo fecha, ¿vale? Le digo, oye, cógeme el porcentaje Y, o sea, del año, y luego lo único, bueno, le paso el format, obviamente, para que solo me coja eso, y digo, y ahora conviértemelo en numérico, y ya tengo un número que es un año, ¿vale? Que saqué de una fecha que podía estar en cualquier otro formato. Bueno, pues ese es el calendario epidemiológico de este año, que veis que empieza, fijaos, la primera semana de este año empieza el 3 de enero. ¿Por qué? Porque el primer jueves, que es el 7, está en esta. Entonces, el 1 y el 2 están en la semana anterior, pertenecen a la semana epidemiológica del año pasado, ¿vale? Son unos temas ahí un poco complicados. Bueno, una vez que tenemos los datos cogidos, solo de totales, ¿vale? Estoy calculando la primera tabla que necesito, que es la de totales. Aquí lo único que hago es trabajar con un data frame, ¿vale? En el que le digo, cógeme el año, que acabo de calcular, cógeme la semana epidemiológica, que acabo de calcular, ¿vale? Por eso de aquí saco SEMEPI y saco el año, ¿vale? Para poder montar este data frame. Fijaos, año, semana epidemiológica, y luego le digo total de llamadas por gripe, por respiratorio y por fiebre. Entonces lo que estoy haciendo es, con unas cuantas líneas de código, o sea, digamos, manipular y construir un data frame que a mí me interesa. Vale, una vez que tengo ese data frame en memoria, porque acordaos que estoy trabajando aún con él, tengo la variable año, la variable semana, ¿qué hago con él? Bueno, pues lo que hago con él es, bueno, obviamente tengo que almacenarlo en disco al final, pero tengo que manipularlo aún un poquito, porque al final de ese data frame tengo unos cálculos de totales que me interesan. Y eso lo hice, aquí para que lo vierais, con otra función, con otra librería, perdón, de R que se llama SQLDF, que a mí me parece absolutamente brutal. O sea, ese paquete de R lo que hace es considerar que un data frame es una base de datos y entonces le puedes aplicar directamente código SQL. O sea, los que seáis aquí de programación, el sele asterisco from nombre de la, bueno, select campo 1, campo 2, campo 3, from la base de datos que sea, where las condiciones que sean, lo podéis montar así. Llamar, decir, quiero que me cargues el paquete SQLDF. La función se llama igual. Y ahora le digo, seleccióname el año, la semana, súmame las llamadas totales, súmame las llamadas de gripe, súmame las llamadas de respiratorio y las de fiebre. ¿De dónde? Del VB.sum, que es el data frame que monté antes. ¿Cómo lo agrupo? Por año y por semana. ¿Y cómo lo ordeno? Por año y por semana. ¿Vale? Es decir, estoy trabajando con el data frame como si fuera una base de datos pura. Bueno, aquí tenéis las instrucciones del SQL, es brutal, podéis hacer left joins, podéis hacer unions, lo que os dé la gana. Es una librería muy potente. A ver, me podéis decir, jo, pero si R tiene un montón de paquetes y funciones que hacen todo esto. Ya, yo soy de la vieja escuela, sé SQL y lo hago así. Puedo usar merges y deplir y no sé qué, pero yo lo hago así, ¿vale? Y me funciona bastante bien. Bien, ¿y luego qué hago? Bueno, pues tonterías, pero para que veáis que también se pueden hacer llamadas al sistema desde R.
De hecho, tengo ahí un pequeño artículo que ya hace 3 o 4 años que lo tengo ahí, que es cómo escribir virus para R, pero eso ya os lo contaré. Eso es lo que sí que os tengo que matar si lo contáis. Fijaos, hay una función que es la función shell. Vale, la función shell lo que hace son llamadas al sistema directamente. Ojo con la función shell, porque hasta aquí lo que estábamos escribiendo era multiplataforma. Es decir, funciona en Linux, en OS X, pero ahora estoy mandándole instrucciones de MS2 concretamente. Copia el fichero totais XLS como totais.back y no me hagas preguntas, o sea, /y. Sobrescríbelo, me da igual que exista que no. Aquí ya no deja, o sea, aquí ya deja de ser multifunción, ¿vale? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, como este pequeño código es para un entorno muy concreto, así funciona. Lo que hago es limpiar el fichero totais, porque como seguramente el día anterior lo estuvieron usando y el otro y tal, yo lo quiero manipular y dejar como estaba, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago al final? Pues grabar, o sea, cargo el fichero XLS y le digo que haga un save y todos esos datos que estuve manipulando me los graba en un fichero Excel, sin tener Excel, sin tocar nada salvo que me pidió al principio abrir un fichero. Miguel, vas más de tiempo. Voy. Entonces, perdón. Lo mismo que acabamos de ver para el fichero totales, lo haría para el pacientes, que es el que estaba debajo. Ya no os lo explico, pongo simplemente el código porque es más de lo mismo. Solo una cosa que comentaros, que es que aquí, aquí veis que trabajo con los NAs. ¿Por qué? Porque cuando calculo el municipio, que haya un NA me complica la vida, porque hay un código para cuando no tenemos municipio, que es el 9999 y es non consta, y el NA no tiene valor. Entonces lo que hago es, usando SQLDF, asigno, ¿vale? O sea, me extraigo los datos con NA y les asigno non consta a los municipios que no tienen ningún valor, ¿vale? Y es lo único así reseñable de esta diapo. Bien, una vez que pasó todo esto, al usuario le aparece esa ventana que pone proceso de carga de datos concluido, aceptar. ¿Y eso cómo lo conseguí? Pues con un gmessage de la librería gwidgets que pone un título y aquí incluso podéis parametrizar los botones aceptar, cancelar, ok, no sé qué, ¿vale? Bueno, y con esto ya tenemos el objetivo cumplido, ¿vale? Que era que un usuario que no sabe R, que no tiene Excel, que sea capaz de importar datos que nos envía el 061 y que tenga sus tablas de datos. Y ahora rápidamente os cuento por qué es importante eso. Porque estas tablas de datos las usamos para calcular esa famosa onda, ¿vale? En la onda hay varias cosas que tener en cuenta. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? ¿Cuál es el valor inferior? Y sobre todo, ¿cuál es el valor superior? Si nos ponemos quisquillosos, con cuándo empieza y hasta dónde sube nos llegaría. Bueno, pues eso lo hace Gael con otro proceso, que lo que hace es, usa la librería MEM, ¿vale? Que es una librería que realiza cálculos epidemiológicos sobre datos de gripe. ¿Veis que pone influencia, activity, tal? ¿Vale? Y lo que hace es usar la función epimem de esa librería, ¿vale? Aquí lo que hace es lo mismo, establece el directorio de trabajo, lee, aquí ya es un fichero TXT, porque bueno, lo hemos manipulado antes, pero podíamos hacer lo mismo con el Excel, simplemente poniendo ahí la instrucción, tenemos los paquetes cargados de antes, y fijaos, usa umbrales preepidémico, postepidémico y nivel bajo y nivel alto. ¿Y qué es lo que conseguimos? Esta gráfica, que nos dice dónde empieza la onda. Fijaos que la está prediciendo, porque cuando a mí me da este valor, esta es la, ojo, esta es la de llamadas, no es la de la onda real, es llamadas a 061. Aquí me dice, oye, aquí empieza la onda. Nosotros ahora, a toro pasado, sabemos que el pico máximo fue en la semana 6. Pero la onda empezó aquí, y este programa supo predecirla cuando estábamos aquí, o sea, cuando de aquí para la derecha no había gráfica. Y eso es súper importante, porque dices, ojo, estamos en onda. Y en ese momento se habilita un protocolo, que es avisar a los hospitales, empezar a dotar a gente de tal, bueno, lo que ya os conté, ¿vale?
Esta es para que veáis la onda real de gripe, no de la de las llamadas, y cuándo empieza, para que veáis que lo predijo bien. ¿Vale? Es solo para este año, ¿eh? Cada año tiene un inicio de onda que le corresponderá dependiendo de los datos que tengamos ese año. Y una vez más hemos cumplido el objetivo principal, que era parametrizar todo esto sin que el usuario tenga que tocarlo. Bueno, pues nada más, era solo enseñaros una forma de trabajar con R casi sin trabajar. Y eso de vacunados contra la gripe, los que seáis de grupos de riesgo, que trabajéis con gente y seáis suspicaces de contagiar a los demás. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya me lo digo yo todo. Probablemente tenga estacionalidad. Sí. No me refiero a estacionalidad tradicional, digo estacionalidad en la semana, en las llamadas. Entre comillas. No depende de que sea festivo. No. ¿No? No. Para el 061 no. ¿Y tenéis, digamos, los festivos? Sí. A ver, los cálculos... Fíjate que nosotros aquí lo que te está diciendo es que solo extraemos un pequeño fichero de datos de una gran base de datos que tiene el 061. ¿Vale? Efectivamente, y aquí eso es otra de las cosas que si no tendría que mataros, hay ciertas estacionalidades. O sea, todo el mundo sabe que cuando juega Madrid-Barça no hay tantas llamadas al 061 ni tantos accesos a urgencias. ¿Vale? O sea, pero quitando esos flecos, la gente suele llamar, si se encuentra mal, suele llamar en domingo. O sea, no... no lo sé. No lo sé. O sea, sé que hay estudios sobre eso y sé que hay una distribución bastante homogénea, quitando esos pequeños matices que te está diciendo. Pero realmente tendríamos que preguntárselo al 061, porque date cuenta que ellos tienen muchísimas más llamadas. En la semana esa habíamos visto que eran casi 3.000 llamadas y a nosotros nos importaban, creo que eran 40 o 50 llamadas. Sí, dime, perdón. Sí, bueno, a mí me pilla bastante cerca porque sí que he hecho cosas similares para Cataluña y bueno, con bastante éxito porque este año nos han planteado continuar también. Y sí que hemos tenido, bueno, el paquete ese nos lo pidieron utilizar, pero solo para tener una especie de umbral, porque al final cuando vas semana a semana, pues depende de cuándo cae las navidades. El año pasado hubo una semana epidemiológica más, que las previas no había, ¿no? Por el tema que comentabas, que en vez de 52 había 53. Si hay una ola de frío, pues normalmente en nuestro estudio lo que hace es un aumento de la tasa de gripe, pues por ejemplo en un 5 o 6%. Entonces esos pequeños detalles que las predicciones, ¿cómo lo valo? El tipo de virus gripal, que por ejemplo pues al principio con la no sé si en Galicia hay una red de médicos centinela. Sí, toda esta información, ¿cómo la consideráis integrar en el modelo? Fijaos en una cosa que puse aquí, y es que dije que simplemente iba a usar uno de los... Porque fíjate que aquí para predecirla, o sea, se hacen muchas más cosas que tener en cuenta las llamadas del 061. Entonces yo simplemente lo basé para explicaros el ejemplo de cómo automatizar eso. Pero efectivamente tienes razón. Es decir, la gripe depende de un montón de parámetros. Depende de si hace mucho frío o poco, o sea, de cómo venga el año, de cómo sea el virus. Porque bueno, gripe no solo es un virus, hay varios gripes. Sí, el NH tal, bueno. La vacunación, exactamente. El tema Entonces, espacial. la cantidad de parámetros que hay para controlar una posible pandemia es mucho más compleja que lo que acabo de explicar, ¿vale? Y yo no me atrevería a decirte cómo estamos haciendo todo el proceso porque realmente yo estoy en la parte metodológica de esto, ¿vale? Entonces, sí que tienes razón y efectivamente, por ejemplo, la librería MEM vale para lo que vale. Y yo, bueno, tú habías hecho una ponencia que fue en bio... No, sí. En Esgapello, ¿no? Había sido en Esgapello. Sí, bueno, hice un par. En el Congreso de Biometría. En el de Biometría. Sí, es que aún lo estuve viendo el otro día, último, que me pareció muy interesante. Y efectivamente sí, o sea, esto habría que tratarlo desde un punto de vista mucho más macroscópico, ¿vale? Pero esto era solo por... digamos, darle la pincelada de la aplicación o la transferencia a salud
de una automatización de un proceso, pero sí que tienes razón. Sí, bueno, y un poco comentando lo que decía antes, el tema de, bueno, no he utilizado estos datos, pero sí que había una clara tendencia de, por ejemplo, la gente el domingo por la tarde no se va al médico, se va el lunes por la mañana porque ya no ha aguantado más del duro fin de semana, o el viernes por la tarde. Había, por ejemplo, los datos diarios, a veces sí que se ve claramente que al agregarlo, pues te evitas eso, porque lo que normalmente se quiere es tener la predicción semana a semana. Claro. Entonces, Sí, pues, sí, o sea, lo importante son los datos semana a semana. El 061 ahí tiene una cosa buena y es que son llamadas. Porque efectivamente la gente cuando tiene que ir al médico, o sea, al 061 puede que llame un día a la 1 de la mañana, porque me encuentro fatal, tengo 39 de fiebre, no respiro bien y tal. A urgencias, a lo mejor por eso, igual no van. Hasta el día siguiente que ya no